Listo, inicio la grabación. Muchas gracias, Felipe y Manu. Entonces, muchachos, retomamos. El día de ayer nos habíamos quedado con la última clase en la que empezamos a ver cómo era el uso de las preguntas con WH. Estas preguntas nos sirven a nosotros para investigar ciertas cosas, ¿sí? Son preguntas informativas cuyas respuestas no van a ser un simple sí o no van a ser un simple no, porque no tendrían sentido. Entonces vamos a preguntar qué, cuándo, dónde, por qué, quién, a quién, cómo, este tipo de preguntas. Entonces vamos a retomar el link de trabajo que teníamos el día de ayer. Voy a hacer, hoy tengo un computador distinto, me disculpan si me demoro un poco en los procesos simples. Vamos a hacer bueno, el compartir pantalla, me confirman si ya lo pueden ver. Sí. Vale, gracias. Entonces, bueno, vamos a retomar el link de trabajo que teníamos el día de ayer, que era este de las WH question. Entonces, el día de hoy, bueno, ayer nos habíamos saltado directamente a el gráfico. El día de hoy sí le vamos a dar un poco de atención a la parte textual. Voy a leer muy rápido. Entonces nos dice que las preguntas WH son preguntas en las que se requiere información como respuesta y no un sí o un no, como en las yes no questions. Las preguntas WH siempre empiezan con una palabra interrogativa, WH word, que puede ser what, where, when, which, who, how. Ahí faltó el why. Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? En las WH questions, como en el resto de las preguntas en inglés, existe inversión entre el sujeto y el auxiliar. Eso ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver qué significa exactamente eso. Acá nos mostraron el gráfico que utilizamos el día de ayer, donde nos dimos cuenta que están el how, el why, when, where, what y which, pero nos hace falta el who, el quién. Eh, bueno, no aparece el who, pero aparecen estos dos compañeros que son whose y whom. Y nos dimos cuenta en el proceso del día de ayer, pues que habían ciertos interrogantes acerca de cuándo tengo que utilizar whose, cuándo tengo que utilizar whom y cuándo tengo que utilizar who. Solamente el WHO. Vamos adelante. Entonces, las palabras interrogativas con WH, acá nos dan un par de ejemplos. No sé si Manu nos ayudas con la lectura de las interrogativas con WH, porfa. Listo. Esta what es muy común para nosotros, se utilizaría mucho como el qué, pero dentro de otros ejemplos vamos a ver que también funciona como cuál, cuando hablamos acerca de nombre, como cuando es un cuál que no es exacto, ¿no? Ya eso también, esas dos por eso justamente como que van de primeras. ¿Qué y cuál? Y cómo así que es, abajo también está cuál. Entonces, la precisión que que se hacía en la clase anterior es el primero, el what, es cuando es imprecisa la cantidad o no se conoce específicamente quién, o sea, o cuál podría ser como, o sea, un nombre, por ejemplo, un nombre es demasiado abierto, podría tener Limitadas. Las opciones ilimitadas. limitadas. El which, por el contrario, es cuando ya sé, por ejemplo, cuál de estas dos personas, cuál de esos tres participantes, cuál de esas cinco casas es la que voy a tomar. Entonces, como que hay cantidades limitadas donde se puede contar. Para esto sí, digamos que me gustaría bueno, hacer como diálogos también en inglés y pequeñas conversaciones contigo como ejemplos. Perfecto. Empecemos también como a aguzar un poco el oído entre nosotros. Perfecto. What? Vamos a hacer como respuesta positiva o negativa, no necesariamente que sea cierta. Conversación corta que le decía, por ejemplo, temprano a Henry. What is your name, Brody? So, my name is Brodin. I would like to ask you, what is your name? My name is Manuel. And my last name is Villalobos. Now, Okay, Manuel. I would like to ask you, which one is the name that you prefer? You prefer to be called Manuel or Manu? okay,
between those two options, I think Manu makes me more comfortable. Okay, Brodin, that's an amazing question because you have something to tell at this moment. Where are you located? Okay, well, I am located in Spain, but I arrived here to Spain like 2 months ago. I would like to know, when will you travel to another country, Manuel? Hopefully, I would like to travel abroad on June on 2025. Okay, nice. How would you like to travel? Airplane, train, in a bus, in your own car? Well, I would love to go by bike, but now it's another country. Maybe I won't be able to do that. So plane would be the best option. Okay, okay. Now, Why do you think that the bike is not an option? Are you going to travel across the ocean, or is it just too far? I would like to get to know any country in Europe. Okay, so you cannot use a bike to get to Europe. Certainly not by bike. Este Okay. punto, dentro de esa pequeña conversación, para las últimas, no sé pues si puedes bajar un poquito, quedaría como retomando en el how, why, who y whose, con dos personas de las que tuvimos de pronto al comienzo, tal vez Lisette y Angie. I don't know what you think. Would you like to help us out just by asking a few questions using those, the last, yes, 1, 2, 3, 4 options that we have there? ¿Qué dices, Lisette? Angie, ¿nos ayudan? O de pronto alguien más que nos quisiese ayudar con un poco de ejercicios también, como de lectura y de pues, improvisación también en la conversación. ¿Qué dicen? Voluntarios. Perfecto. Improvisar una conversación con alguien más, es lo que estás viendo, ¿sí? Es que se cortó el audio, no te entendí bien, ¿sí? Sí. Si nos ayudas de pronto tú continuando este ejercicio que estamos haciendo con Brodin, pero entonces tú con otra persona utilizando las últimas 4. Just using the last 4. How, why, who, and whose. Entonces, si nos ayudas tú y de pronto Angie y Vanessa, ¿te animas? Yes, I will try. Perfect, thank you. Entonces, Angie vas a hacer las preguntas y Lisette nos vas a regalar tú las respuestas. Okay. The 4, 1, 2, 3, 4. How often do you practice exercise? I try to practice exercise every day. That is fantastic. We But don't have to be honest, right? To be sure. yes, of course. I only Okay. say something in order to that you can answer. Why do you have a cat? Do you like those animals? Yeah, I I love see animals in too. general, but cats are my favorite ones. Okay. Okay. Who will, no, but that is not present. I need to, who do you think is the most common, who do you think is the most famous person around the world? Okay, that's a good question. That's a good question, yes. I will say that maybe Stephen Hawking. I mean, like most people knows who he is. Okay, I understand. And the last one. Please. Whose is yes, it's possible. I don't have clear that type of double H question, but I will try. Whose is who is, no, I don't know.
Don't worry. At this moment, for this example, we could use the who is to make it well different. Whose, let's say that I found an image in here that I see two people jumping like over the sea. I would like to ask, whose photo is that? Whose profile picture? ¿De quién? Like, encuentro una chaqueta perdida y la levanto y pregunto, ¿de quién es esta chaqueta? Whose jacket is this? ¿No? Pero bueno, de todas maneras. It's possible say whose those gifts are? Like, who would be the owner of those gifts? Yes, that would be an option. But you would need like to point the gifts, like you would need like to be in the same place with the person to ask something like that. Maybe that question is difficult for a space like this, like to make an interview. That might not be a question that you use. Eso es como algo que se utilizaría más en un día a día, así como realmente encuentro algo y de quién es esto, levanto. Más por ese lado. De pronto, pues sí, para este ejercicio no era una pregunta tan cómoda. Pero listo. Creo que quieres podemos continuar la parte de... Listo, muchachos. Bien, chévere que interactuamos ahí con un par de preguntitas. Entonces, básicamente, cuando hicimos las primeras preguntas con Manu, pues Manu me preguntó mi nombre, yo le pregunté también su nombre. Cuando él me respondió por su nombre, que esas preguntas las hicimos con what, porque no sabíamos, pues, la cantidad de nombres es ilimitada, ¿no? Podría decir cualquiera de los nombres. Ya como sé que el compañero se llama Manuel y que algunos compañeros lo llaman Manu, entonces yo hice la pregunta con Wish, en la que le pregunté, ¿cuál es el nombre que tú prefieres, Manuel o Manu? ¿Cómo prefieres que te llamemos? Como eran dos opciones, eran opciones limitadas, que podemos contar, las contables, entonces utilizamos el Wish. Luego, bueno, él me preguntó dónde estaba ubicado, yo le conté dónde estoy ubicado, le pregunté cuándo iba a viajar fuera del país, luego le pregunté cómo pensaba viajar, cuál método de transporte iba a utilizar, me contó que quería viajar en cicla, entonces ahí fue cuando le pregunté por qué, bueno, que quería viajar en cicla, pero que le quedaba complejo, le pregunté por qué le quedaba complejo, si estaba muy lejos o era necesario cruzar el océano. Entonces, como Manu tiene pensado irse para Europa, pues claramente no podía hacerlo en cicla. Eso fue más o menos la conversación que tuvimos con Manu. Vamos a saltarnos esta partecita y vamos a iniciar ahora sí con algo que no habíamos visto el día de ayer, y era que las preguntas con WH Question van a tener realmente dos estructuras, y las que aprendimos el día de ayer fueron la estructura en la cual solamente agregamos WH a esta estructura original que teníamos de la primera y segunda clase, en la cual nos habíamos dado cuenta que la estructura para una interrogativa era esta en presente simple. Y yo les dije que solo era agregar el WH acá atrás y construirla. Y eso es cierto, pero es cierto con una condición. Y esa condición es que el verbo sea distinto al verbo to be, que sea cualquier otro verbo. Resulta que el verbo to be nos va a tener una particularidad y es la que vamos a aprender el día de hoy. Claramente no podíamos ver toda la temática en una sola hora, entonces por eso dejamos esta parte para hoy. Entonces vamos a, bueno, escojamos a alguien acá, algún voluntario que nos quiera ayudar con la lectura. Una manito levantada de pronto. No volunteers. ¿Qué tal Gaby hace rato? Vamos con Gaby si nos ayudas. Hi, teachers. Hi. Oli. Bueno, porfa, ayúdanos con esta partecita donde nos explican cómo son las preguntas con WH cuando estamos hablando del verbo to be. Listo. Dice preguntas WH questions con el verbo to be. En las preguntas WH questions, como en el resto de las preguntas en inglés, existe inversión entre el sujeto y el auxiliar. Las preguntas WH questions con el verbo to be se forman anteponiendo el verbo to be al sujeto. Y nos regalan la estructura, que es la siguiente. Ayúdanos, porfa, Gaby, con esa estructura. ¿Cómo sería la estructura para hacer una pregunta con WH, pero cuyo verbo principal va a ser el verbo to be? Cero estar. Entonces, la estructura es la
W, luego vendría el verbo to be, el sujeto, el complemento y, bueno, el signo de pregunta. Perfecto. Y nos entregan un par de ejemplos en el cual vamos a salir de dudas, porque nos dice el verbo to be, pero no nos explican si ese verbo to be va a aparecer tal cual, to be, o si debemos conjugarlo en presente. En este caso que estamos hablando de presente simple, pues vamos a crearlo en presente simple, pero esta página que les estoy compartiendo no está teniendo en cuenta que nosotros vamos en presente simple, entonces si crean una pregunta en otro tiempo en la página es entendible. Nosotros solo las vamos a crear en presente simple, pero pues estos ejemplos nos van a ayudar a aclarar un poco las dudas que tenemos. Entonces, ¿cuáles serían esos ejemplos, Gaby? Ayúdanos, por favor. Por ejemplo, where is he? ¿Dónde está él? When is her birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Who was the author? ¿Quién fue el autor? Perfecto, ahí nos damos cuenta que la última está precisamente en pasado. No hace parte de las que estamos viendo, pero bueno, nos aclara un poco cómo va a ser la estructura y la situación con respecto a otros tiempos gramaticales. Y en las que sí están en presente simple, que es el tiempo gramatical al cual estamos aplicando, viene a ser, por ejemplo, este ejemplo. ¿Dónde está él? Estamos hablando de presente simple. Está en este momento. ¿Dónde está él? Entonces, miremos que la estructura cumple exactamente con lo que nos dice arriba. La primera palabra que aparece es where, que es nuestra WH question. Lo siguiente que aparece es la conjugación del verbo to be, claramente en tercera persona, porque es el pronombre que vamos a utilizar luego. Y ese verbo to be está conjugado en presente simple para tercera persona, por eso encontramos el is. Luego aparece nuestro sujeto, y el sujeto es un hombre que está por fuera de esta conversación, así que nos referimos a ese hombre como él. Por eso tenemos esta estructura. Where is he? Cumple con esta estructura. ¿Qué nos hizo falta? Que no es necesario, no es obligatorio, es opcional. El complemento. ¿Listo? En este caso no fue necesario un complemento porque la pregunta hasta el momento ya cobra sentido. Ahora, si nos vamos a la segunda pregunta dice, when is her birthday? Nos están preguntando acerca de cuándo. Volvemos a utilizar el is porque va a ser un sujeto que está en tercera persona, pero resulta que ahora ese sujeto no es una persona, es un evento, ¿cierto? Y ese evento es el cumpleaños de una mujer que no está en esta conversación, por lo tanto nos referimos a esa mujer como ella, está fuera de nuestra conversación, es una tercera persona. Ahora, en el tercer ejemplo, nos salimos un poco de lo que estamos viendo, ¿cierto? Que es presente simple, pero igual mantiene la misma estructura gramatical, solo que el verbo to be ya no lo vamos a conjugar en presente, lo vamos a conjugar en pasado porque esta frase es en pasado. No se preocupen por eso, luego vamos a entrar a ver las preguntas de pasado, entonces no hay necesidad de que nos cree alguna confusión esta frase, igual la vamos a manejar. La frase dice, who was the author? Entonces tenemos el WH, que es el who, tenemos el verbo to be, en este caso ya sabemos que no es is, sino que es was porque está en pasado, pero les hago una pregunta. Si quisiéramos hacer esta pregunta, no quién fue el autor, sino quién es el autor, estamos hablando de presente simple, ¿qué creen que deberíamos cambiar? Si hay algún voluntario, puede abrir el micrófono y decirnos qué cambiaría en esta pregunta en inglés para que la traducción al español no fuese quién fue el autor, sino quién es el autor. ¿Algún voluntario? Solo sería cambiar el was por el is. Perfecto, perfecto. Y acabaríamos creando otro ejemplo que sí nos sirve para presente simple. Sería who is the author. En eso estamos ubicadísimos, los veo muy bien. Entonces, perfecto hasta el momento con las WH que se manejan con el verbo to be. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, reviso. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Genial. Entonces, como no hay preguntas, nos vamos a dirigir a nuestro canal de YouTube, que es el Sabogal Academy. Lo pueden buscar acá como @Sabogal Academy. Y nos vamos a ir al último video que está publicado, que es este que dice Stage 1, Present Simple, Class 3, la tercera clase. Y como comentario me van a dejar una pregunta hecha con WH, pero con el verbo to be, con lo que acabamos de aprender. Entonces empiezo a leer los comentarios, porfa, abran su canal de YouTube, empiecen a dejar el comentario y ya los revisamos con mano a ver cuáles podemos corregir, cuáles tienen algo por cambiar
o quienes ya tienen dominado al menos esta parte del tema. ¿Listo? Entonces, por favor, los veo ahí dejando su comentario. Bueno, les voy a copiar el link y los voy a volver a enviar para que les quede más sencillo. Listo, en el chat de nuestra reunión, acá en Meet pueden ingresar, dejar el comentario. Entonces ya no lo vamos a hacer como comentario acá en la videollamada, sino que lo vas a hacer directamente en el enlace de YouTube. Bueno, dejamos una pregunta cada uno. Mientras ustedes están haciendo eso, que no les va a quitar más de 1 o 2 minutos, vamos a confirmar, porque ya lo habíamos visto el día de ayer, qué nos dice este link sobre las preguntas con WH, pero no para el verbo to be, sino para el resto de verbos. ¿Listo? Entonces, bueno, Manu, si quieres nos regalas tú la lectura de esta partecita, por favor. Preguntas WH questions con el resto de los verbos. En las preguntas WH questions, como en el resto de preguntas en inglés, existe inversión entre el sujeto y el auxiliar, es decir, se forman anteponiendo el auxiliar al sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se habla de ese cruce cuando la frase es afirmativa versus cuando es pregunta. Y muchas veces podemos de manera, o sea, en español nosotros en la lectura para saber que hay una pregunta, por eso tenemos los signos de interrogación de apertura, para que de entrada sepamos que nos van a preguntar algo. Ellos en la escritura misma de la inversión de la estructura de la pregunta ya se sabe que es una pregunta y pues finalmente cierra porque es donde uno sabe hasta dónde llega la pregunta. Entonces, para esto pues hacer el ejemplo desde la afirmación positiva. I live, de pronto que nos ayudará a Henry. I live in Bogotá. Señor Henry, where do you live? También de pronto ahorita Luz Mary. Señor Henry Cardona. Y ahorita vamos con el otro Henry. I live in Bogotá. I live in Bogotá. Where do I live? Entonces, el auxiliar iría efectivamente como antes del sujeto que sería yo. En la frase afirmativa, I live, yo vivo en Bogotá. Where do I, va el auxiliar, el verbo. Where do I live? Y ahí efectivamente pues no llevaría complemento porque esa sería la respuesta. En el ejemplo siguiente, ¿alguien podría de pronto ayudarme diciendo una respuesta a esa pregunta? ¿Cuál sería la respuesta afirmativa, la construcción afirmativa de ese? How does Peter travel? ¿Cómo sería la construcción afirmativa de esa pregunta? Si eran también como mirando, actualizando, si ya han dejado algunos comentarios con las WH questions para revisarlas. Va uno. Ahí van Sí. unos. De Gleason, who is your favorite student? Like, is he asking a real question? Bueno. It's you. Sí, claro, hay que responderlo. Who is your favorite student? Entonces, la frase positiva sería, en este caso, my favorite student is the one that always comes on time to class. Ahí el pitch para la clase. That's my favorite student. Entonces, si Gleason ha estado aquí desde temprano, seguramente entra en esa categoría. Tenemos otra de Gaby Serrata también. Where is the supermarket? Efectivamente, perfectamente construida, se utiliza el is, supermarket es un objeto, entonces si tuviese que reemplazarlo en la siguiente frase, ahí es cuando el it se convierte en una cosa como muy útil. Ahí es cuando el it es para nosotros sería como el lo o el le. ¿Dónde está el supermercado? Si alguien me dice, yo podría encontrarlo, podría encontrarle, disculpen. Perdón. En cambio de volver a nombrar al sujeto, ¿dónde está el supermercado? Si alguien me dice, yo puedo encontrar el supermercado, porque si alguien me señala, yo sabría llegar al supermercado. Entonces, después de que se menciona la primera vez, el sujeto, para la siguiente sería it, y desde ahí uno ya sabe que estamos hablando en tercera persona.
Entonces, bien con esa del Cabo y Cerrato. Oscar, where is the yellow jacket? Pues también es como una pregunta específica de localización, como el ejemplo anterior. Está bien, veo muchas de where. ¿Quién se atreve a postear alguna con why, con what, con when? Para seguirlas leyendo, pero bien, bien ahí. Entonces, no sé si quieres bajar un poco más o de los De ejemplos. una. Gracias, bro. Ahí está bien. Sí, what have you done? What have you done, Brody? I did nothing, bro. Entonces, esta pues efectivamente ya es como algo que vamos a ver más adelante porque no pertenece ni siquiera al tiempo simple. Eso también me gustaría en algún momento poder volver a traer esa tabla que nos va a ubicar en dónde estamos nosotros. O sea, hay como 9 espacios diferentes y cuando nos pongamos más interesante van a salir otros 3. O sea, en realidad son 2 espacios diferentes, pero hasta ahora solo nos vamos a mover en presente simple. Presente simple para no confundir como tanto las cosas. Entonces aquí abajo pues hay como unos ejemplos, funcionaría el segundo, el tercero, pues el verbo can es como bien interesante. Y es una pregunta que de las que ya hemos hablado anteriormente, que trae negativa dentro de la pregunta, entonces con auxiliar en negativa. Why don't you like this? Entonces vamos a hacer aquí nuevamente un ejercicio con 2 voluntarios. Vamos a mirar aquí en la lista. Gleison, que fue de las personas que comentó en el video, no sé qué tal te sientes para hablarnos con un ejercicio de conversación. Y de pronto, Luisa, que nos ayudasen con la lectura de esas preguntas que te damos ahí. Yes, for me it's Hello. okay. Hello, good morning. Hello, the favorite student, because it's always. I'm mine. And Luisa Casallas, you there? I'm here. Perfect. Now, let's make like a small talk, una pequeña conversación between you two. Let's say this time, Gleison, you're going to make the questions. Okay. Is going to give us some answers. Estas preguntas las tenemos ahí, pero entonces vamos a hacerlas como muy actuadas, porque efectivamente son preguntas muy específicas. Entonces, puedes utilizar de pronto más bien el ejemplo como de la estructura gramatical en presente, cosa que ella pueda responder algo de lo que esté pasando ahorita. Pero entonces, así como las tenemos, o con why, when, who y what. Y what? Okay. Una preguntita antes. Estas no son negativas con el to be, ¿verdad? O sea, negativas con el to be sería diferente. Sería diferente porque sería la negación también como sobre el verbo. Conjugar. Isn't, aren't, why Perfecto. aren't paying attention, pero la verdad es que sí has estado prestando atención, súper. Espera que no sé qué pregunta. Con why y nos responde Luisa, pues dependiendo de la pregunta que nos plantee, le hizo en el presente. Why don't you eat in this moment? Okay. Eat Yes, eat. because I have my breakfast is not at time, is more earlier. It's earlier. It's earlier. Okay, why don't you eat right now? Because the breakfast time is earlier. Okay, next one. Why? When
Puede ser con when, puede ser con I see, I leave it to you. Just choose whatever verb. It doesn't have to be in negative form. Just choose any question that comes to your mind in present or when. No se me viene ninguna en español como para pensar en inglés, es que no sé qué pregunta. Estaba pensando como, why don't you love me? Pero me da pena. Válida esa pregunta. Aquí todos se aman. Why don't you love me? Why don't you love him? Why do you assume that she doesn't love you? Okay, no. When. Sorry, I don't know what. De pronto con when. Edison, are you there? Could you please help us with two exercises, two examples? Okay, I put in the exercise in the commentaries. Excellent. Let's see then. Okay. It's one moment. Why don't you like this? And why doesn't she come? Ok, está bueno el ejemplo con el can, porque el can efectivamente es un verbo que es bien particular. El can es, y eso lo aprendí también gracias a Broden, que llamo como un verbo modal. Y ese verbo modal tiene la particularidad de que él mismo es su auxiliar. Cuando está el verbo modal, ya no hay auxiliar, ni verbo to be. O sea, es como que puede o haber el do, does, o el verbo modal, que es can o must, porque, y el verbo can, que es el verbo poder, no se niega I don't can. Sí, como que suena rarísimo. Y está pues ya el verbo to be, que ese también se puede negar en sí mismo. Serían como esas tres, pero bueno, son aproximaciones. Me gusta que nos hubiéramos encontrado con este ejemplo. Para ese sería con una WH question, sería utilizar el mismo verbo can como auxiliar o como el que se antepone al sujeto. Sería el que iría antes del sujeto. ¿Nos regalas nuevamente cómo sería la pregunta en español, Edison? Yo escribí en los comentarios, pero no en el chat, sino en los comentarios de la clase anterior. Los acabé de escribir los dos ejemplos y no sé si hay algún error gramatical. El primero es, ¿por qué no te gusta esto? Y el otro es, ¿por qué ella no viene? Y en pasado sería, didn't she come? O sea, en lugar de la A, una O. Sería en presente y el pasado en el auxiliar. Sí, yo pensaba que era el verbo can. No, escuché sí. Te iba a preguntar eso, que me confundiste ahí un poco. Por eso que te pregunto si está bien los dos escrituras que hice. El primero, why don't you like this? Está perfecto con la negación. En el segundo, debemos tener en cuenta que cuando el tiempo es en tiempo pasado, quien lleva la transformación a pasado es el auxiliar y no el verbo como tal. Ah, pero lo escribí en presente. El auxiliar está en presente y el verbo está en pasado. Came. C-A-M-E sería came. I came sería pasado. Y el verbo sería pasado, perdón, I came. Y en presente es come. Sí, cometí un error. Sí, perdón. Why does not she come? Sería perfecto. O why didn't she come? En pasado. Que no vino o porque no viene. Pero entonces efectivamente sería como solo el verbo por error, o pues no sé, en el tipeo, con la memoria está en pasado, pero sí efectivamente en su forma iría en presente. Tenemos otros comentarios ahí ya actualizando. Where is the yellow jacket? Ah, bueno, sí. Why is my cat in the kitchen? Sí, está perfecto. Why don't you like vegetables? How do you know? Sí. Where is the supermarket? Si no, están bien esos que habíamos ya revisado anteriormente. Si quieres, pronto podemos como continuar. Listo, perfecto.
Muchas gracias, Manu. Antesito de que se nos escape esa partecita de los modal verbs son los más usados, al menos, son aproximadamente 9 o 10, ¿cierto? Y tienen esta particularidad de lo que nos decía Manu. Son verbos que se escapan un poco de la estructura de la ley que maneja los verbos regulares y son verbos que, por ejemplo, no necesitan auxiliar para negarse, este tipo de cosas. Entonces, los más comunes que vamos a encontrar son el verbo can, el verbo could, el modal verb may o might, que son dos similares pero que no son exactamente el mismo. El otro es must, would, y bueno, les envío un enlace para que peguen una pequeña revisada de cuáles son la lista completa, pero los que más vamos a utilizar son entre 9 y 10. Ahí les mencioné tal vez los 6 o 7 que más utilizo en mi día a día y que son los que ustedes probablemente también van a utilizar más que los demás. ¿Listo? Entonces, bueno, como ya tenemos más o menos claro cómo es la estructura y sobre todo la diferencia que hay entre hacer una pregunta de WH con el verbo to be o con cualquier otro de los verbos, entonces vamos a hacer un ejercicio pequeño. Yo les voy a proponer a ustedes unas preguntas en español. Y esas preguntas que nosotros con Manu vamos a crearles en español, la idea es que ustedes en el video escriban cuál creen que sería la traducción correcta cuando formulen esta pregunta en inglés. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar el chat de la videollamada. Veo una mano levantada. David, cuéntanos. Sí, era para lo de los verbos modales. Yo tengo una pregunta entre el can y el could, digamos, cuando yo uso estos en el pasado, porque digamos, yo cuando digo como yo no puedo, sería como, por ejemplo, I couldn't, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué no escribiría didn't can, por ejemplo? Muy buena pregunta. Precisamente porque el verbo can, que es un modal verb, no utiliza auxiliares. Y en ese caso, el ejemplo que tú me diste, utilizaste el auxiliar did para mencionarnos que la frase estaba en pasado. Entonces resulta que al ser un modal verb no necesita ese auxiliar, se sale de esa ley o de esa estructura que modula que recoge más bien a los verbos regulares y tiene una particularidad. Entonces, si fuera cualquier otro verbo, utilizamos el did como tú lo acabaste de hacer, estaría perfecto, pero en el caso del can, no lo hacemos así, sino que directamente el can es quien viaja al pasado y nos muestra otro de los modal verbs o otra de sus formas, que es el could, ¿sí? Que vendría a ser el pasado de can, si lo quieres ver así. El could también a veces lo utilizamos como un podría, ¿ok? No solamente sirve en pasado, sino en una estructura por ejemplo, si quiero decir, yo podría ir a Italia si yo quisiese, yo diría algo como, I could go to Italy if I would like to do it, si quisiese hacerlo, si me gustara hacerlo, ¿ok? Entonces es una manera distinta en la que se van a comportar. ¿Y quiénes se van a comportar así? Simplemente los modal verbs, que no es una lista gigantesca, de hecho es una lista un poco limitada, y de esa lista limitada, realmente los que se utilizan que se utilizan en gran medida, que se utilizan muy constantemente, son 7, 8 verbos, ¿vale? Que son más o menos los que mencioné ahorita. Bueno, igual eso es un tema que pues se nos escapa un poco de lo que estamos viendo el día de hoy, entonces obviamente vamos a dedicar luego de que terminemos esto de tiempos gramaticales un espacio exclusivo a los modal verbs, por ejemplo, un espacio exclusivo para diferenciar unas clases anteriores que nos preguntaban cuál es la diferencia exacta entre in, at y on. Entonces, como se nos sale un poquito del tema, hacemos una explicación muy rápida, les comparto un material para que lo estudien y cuando sea, digamos, el día de esa temática en clase, claramente lo trabajaremos pues a profundidad, ¿no? No sé si eso te responde la pregunta, David. Sí, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, la primera pregunta que yo quiero proponerles a ustedes es, ¿por qué? Acá tampoco puedo poner las tildes. Me disculpan si pongo las tildes al revés. No sé utilizar bien este teclado, entonces me perdonan por eso. ¿Por qué eres tan obediente?
esa sería mi primer pregunta. No sé si Manu nos regala la segunda. Entonces, ¿cuál es su trabajo? No nos van a responder acá nada. Simplemente van a pensar en esta pregunta en español. ¿Por qué eres tan obediente? Van a encontrar cómo es la manera en la que ustedes formularían esa pregunta en inglés y la vamos a responder en el último video. Exactamente en el mismo video donde estamos dejando los comentarios. Ahí mismo vamos a dejar el comentario como nuestra participación de clase. Bueno, por favor, pueden empezar Se desde puede ya a escribirla. en un solo mensaje dejar las dos, o la traducción de las dos preguntas. Ah, ok, perfecto. Ya está la segunda pregunta. Disculpa, Manu, no la había visto. Manuel nos propone la siguiente pregunta y es ¿cómo salto en un pie? Y les voy a dar una pista. Ahí en español parece que no hay pronombre propio, ¿cierto? No dice yo, no dice él, no dice ella, no dice usted, ellos o nosotros. Pero nosotros sabemos cuál es el pronombre, está implícito. En español nosotros tenemos esa ventaja y es que podemos eliminar ciertas palabras de una frase sin que pierda el sentido. En inglés es un poco distinto. Bueno, Oscar, recuerda que los comentarios los dejamos en el enlace de YouTube, ya te lo vuelvo a enviar para que puedas pegar ahí esa respuesta que nos das como comentario. Gracias. Y la segunda entonces sería, ¿cómo salto en un pie? Bueno, voy a dejar que alguien abra el micrófono y nos diga en la pregunta, ¿cómo salto en un pie? ¿Quién es el pronombre propio? ¿A quién nos referimos? ¿Quién va a saltar en un pie? ¿Yo, usted, él, ella, nosotros o nosotras? Juan, dinos. Ay, Ay, muy bien, el pronombre yo, perfecto. Entonces, con esa pista que les regalamos para la pregunta de Manu, nos van a traducir ambas preguntas, la que yo hice, ¿por qué eres tan obediente? Y la pregunta de Manu, ¿cómo salto yo en un pie? Y ambas traducciones las vamos a dejar como comentario en el enlace que les acabo de compartir, muchachos. Mientras actualizamos y me hago los comentarios allá. Que también como siguiendo eso que comentaba Brodin, nosotros tenemos la ventaja en el español que el verbo conjugado ya nos habla de quién es el sujeto implícito. Esto hace que el aprendizaje del inglés tenga facilidad para nosotros porque la conjugación del verbo no va a variar ni en pasado, ni en futuro, ni en presente, dependiendo de la persona. Si es tercera persona, pones una S, pero no hay variación si lo hago yo, si lo hace él, si lo hacen ellos. Para el resto es completamente igual. Entonces, la palabra could significa como todas esas opciones que puse ahí, que están en dos tiempos verbales diferentes. Uno es pasado, el could es el can en pasado, pero también es el can como condicional, que es si podría, lo que es podría, sucedería, o sea, cuando las cosas tal vez podrían llegar a suceder. Cuando cualquier verbo tiene ese estado de como posibilidad, y en el caso del verbo can, sería esa misma palabra could. Y de ahí para allá eso nos podría generar como ese interrogante, pero entonces me está hablando de posibilidad o de pasado, y básicamente la forma de saber eso siempre va a ser según el contexto que tengamos de la frase. Listo, ya han subido algunos, ¿qué dices? Yo actualizo acá. Chin, chin, chin. Sabes, es que hoy estoy trabajando desde el PC de uno de mis sobrinos. So, Y Gleison, no he podido encontrar acá en esta parte de YouTube donde aparecen los comentarios, ¿sabes? Estoy un poco confundido. Entonces yo creo que lo reviso. yo ya veo dos acá, de Gleison. Why are Ok, you so gracias. obedient? Why are you so obedient? Era la que nos habías dejado. Sí. ¿Por qué eres tan obediente? Sí, tal cual. Why are you so obedient? How do I jump on one foot? ¿Qué dices, Brodin, con el jump on? Jump in. Discúlpame, estoy abriéndolo acá en el celu para poder revisarlo. ¿Cómo está escrito? Regálame un segundito. Las otras, dice Hernán Alfonso, why are you obedient? Digamos que esa sería abierta, porque eres obediente. En la que el ejemplo que teníamos con de Brodin es tan obediente. O sea, como que hay un grado de obediencia. No hablas sencillamente de ser o no ser obediente, sino porque eres tanto, o sea, llegas tan allá, porque eres tan obediente, como con un énfasis. Y esa palabra tan, para dar ese, como ese de más, sí existe así tal cual en inglés, es como lo ponen en el ejemplo anterior. So, que
te la regalo esa que nos había puesto ahí bien Gleison, para pues futuras ocasiones. Igual de todas maneras, la estructura está bien en el ejemplo que nos pone Hernán. Entonces, how do I jump in a feet? En el inglés es casi que igual al español en el sentido que el plural de las palabras, la mayoría de las veces se pone una S, pero también tiene raíces de otros idiomas, por allá, anglo y otras raíces, que nos traen palabritas en inglés que dependiendo de si es uno o varios, va a cambiar el sonido de la vocal. Entonces, un pie, foot, y cuando son dos pies, no es foots, allá no entraría la S, sino que para dos pies se dice feet. Entonces, en el ejemplo que nos pone Hernando, in a feet, entonces sería como en un pies. Y sería utilizando la forma anterior que nos ponía Gleison, que es foot, con doble O. How I jump in a feet. Falta también como el sujeto. How do I jump? ¿Cómo salto yo? Listo, vamos a Bueno, les robo un segundito. Ya pude revisar los comentarios. Vi uno de Gleison y uno de Juan Martínez, que están muy bien. Entonces, las demás personas, la mayoría tienen parte de la estructura bien, solo hay un detallito por corregir. Resulta que hace parte de las diferencias que hablábamos unas clases anteriores de in, on y at. Entonces, las personas que utilizaron el in, yo entiendo que en español uno está acostumbrado a que el in es en, pero resulta que ese in hace referencia a estar en un lugar como dentro de un lugar. Cuando vamos a decir saltar en un pie, como nosotros no estamos dentro de nuestro pie, sino más bien vamos a saltar sobre nuestro pie, entonces realmente el que vamos a utilizar, con el cual quedaría gramaticalmente adecuado, sería on. Entonces, how do I jump on one foot? Ese está perfecto. Y la diferencia entre los plurales y singulares que nos menciona Manu pasa con varios elementos, no solo con los pies, sino por ejemplo con los dientes, ¿cierto? Pasa con los ratones. Nosotros no decimos mouse y mouses, sino decimos mouse, pero si es más de uno decimos mice. Entonces también vamos a encontrar una cantidad de sustantivos irregulares a la hora de pluralizarlos, y eso también es claramente un espacio para una clase distinta, no se preocupen que luego lo vamos a ver, y es básicamente palabras que cuando queremos expresar que son muchas, no es tan fácil como agregarle una S, sino que debemos cumplir con una pequeña regla. ¿Listo? Son excepciones. ¿Hay preguntitas? David. Sí, cuando hacías la traducción de saltar en un solo pie, yo podría escribir en vez de one foot, a foot, ¿no? También sería válido, ¿no? Jump in a foot. Sí, how do I jump in a foot? Yeah. Sí. Bien, gracias. Digamos que el one y a muchas veces para los que nos gusta como ir más allá no es necesario aprender a traducir todo, pero es la diferencia entre uno y un. Que también en inglés decir uno pie es válido, para nosotros no, pero allá sí funciona. Uno de mis amigos, one of my friends. Así no funcionaría un amigo, a friend, pero uno de mis amigos, cuando ya es uno de varios, sí hay que mencionar one como sujeto. Listo, listo. David, ¿resuelta la duda? Sí, perfecto. Vale, la siguiente pregunta creo que es de Nico y luego vamos con Edison. Nico, cuéntanos. No, yo tenía la misma pregunta, porque no se utilizaba el Perfecto. artículo, pero creo que ambos casos son válidos, entonces queda Perfecto. resuelto. Vale, vamos con Edison, luego con James o con James. Nos disculpa si lo pronunciamos mal. Solamente quiero hacer un comentario por si le sirve a algunos estudiantes. Y es que en nuestro idioma las raíces son latinas y tenemos extranjerismos. Entonces la forma de pluralizar es agregando la S, o la ES, pero el inglés tiene tres raíces que son celtas, anglos y latín. Entonces algunos plurales llevan la ES o S.
Otros plurales cambian la palabra, ¿sí? Que eso es de los anglos. Y creo que los celtas, sencillamente, singular y plural no cambia, como creo que es pescado y pescados, pez y peces. Fish and too many fish. Sí, exactamente el ejemplo, tal cual. Vale, muchísimas gracias. Sí, súper completo. Gracias, gracias. Vamos con James o James. Cuéntanos. Sí, no entendí por qué uno no puede utilizar el with a foot. How do I jump with a foot? Ah, ok. No es que no lo puedas utilizar. El que decimos que estaba mal era el in. Pero igual ya que lo mencionas, cuando dices saltar con un pie, no hace referencia a que vas a saltar sobre tu pie, sino es como si cogieras un pie con tu mano y saltaras con él, ¿vale? Es un poco distinto a lo que queremos plantear nosotros. Nosotros queremos plantear que saltamos sobre nuestro pie. Por lo tanto, utilizamos el on. Vas a encontrar otras frases como la que hablábamos ayer en la que puedes darte el lujo de decir lo siguiente. Le hablo a Manu o hablo con Manu. Entonces, I talk to Manuel, I talk with Manuel. Y en ese caso no hay mayor diferencia, porque hablarle a Manuel y hablar con Manuel es casi lo mismo. Decíamos que la única diferencia es que si yo le hablo a Manuel, puede que Manuel sea mudo y nunca me responda. Pero si hablo con Manuel, estoy casi que implícitamente mencionando que él también habla conmigo y él me responde, que la cuestión es bidireccional, ¿vale? Es tal vez la única diferencia. En este caso, sí es un poco diferente. Y si dices saltar sobre mi pie o saltar con un pie, puede que en español no haya mayor diferencia, pero en inglés es básicamente como si agarraras un pie, tal vez no el tuyo, y saltaras con el pie. Muchas gracias. Dale, dale. Bueno, muchachos, por el momento se nos está acabando el tiempo, entonces, antes de que se retiren, como las WH las vamos a seguir manejando el día de mañana para terminar de completar el par de preguntas que nos quedan, yo quiero que hagamos un ejercicio, y es el siguiente. Ya las WH las manejamos perfectamente, pero las preguntas de Yes, No Question las vimos muy rápido, las vimos solamente un día, son muy sencillas, pero a mí me gustaría confirmar que ustedes no las han olvidado, que las manejan bien. Preguntas de Yes, No Question, ¿cierto? Sin WH. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy antes de cerrar la clase y de que se queden en el último espacio con Manu? Es ingresar a este link que les estoy enviando por el chat, que es la clase número 2. No es el link que envié hace 5 o 10 minutos, sino es uno nuevo, que es de la clase no anterior de ayer, sino de la semana pasada, el miércoles. Y en ese enlace nos van a dejar cada uno 2 preguntas, pero esas 2 preguntas van a ser yes, no question. No vamos a agregar WH en ese. ¿Listo? Con ese último ejercicio, porfa, revisamos que hagan los comentarios. Yo por mi parte cierro la sesión, cierro esta parte de la sesión y recuerden, si Manu abre un espacio de conversación, de práctica, siempre están todos invitados. La idea es que todos participen y que se equivoquen, porque a partir de los errores es que nosotros podemos determinar dónde podemos mejorar, dónde podemos hacer el improve de esas áreas donde vemos que hay más material por trabajar. Entonces, no sientan nunca miedo de hacer una pregunta mal hecha, de pronunciar mal, porque esa es la idea. Básicamente, cada uno de los errores de ustedes nos da, tanto a Manuel como a mí, material para poder trabajar y para poder explicarles cosas que van a ser mejor atendidas por ustedes que simplemente un material que nosotros trabajamos de manera independiente. ¿Listo? Entonces, porfa, vamos a escribir las preguntas de Yes, No Question en el enlace que les acabo de enviar, cada uno de los que está participando. Y por el momento, muchachos, tengo un pequeño compromiso, entonces yo los dejo por ahora, pero quedan en las mejores manos posibles con Manu. ¿Listo? Felipe, con respecto a una pregunta, ¿la grabación termina acá? ¿Lo puedes botar ahí para subirla? Seguimos con la conversación. ¿Listo? Vale. Como ustedes puedan. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias.